Bien, en este video vamos a ver las aplicaciones de las funciones trigonométricas para resolver problemas verbales. En esta página tenemos dos definiciones bien importantes como son ángulo de elevación y ángulo de depresión. En este gráfico, en estos gráficos se visualiza un poco mejor lo que es ángulo de elevación y depresión. Elevación es cuando la visual está por encima de la horizontal. Aquí tenemos la horizontal y tenemos la visual por encima. Aquí el ojito este nos está mostrando que ese es un ángulo de elevación. Y depresión cuando la visual está por debajo de la horizontal. Se llama depresión. Vamos a seguir entonces con un problemita. Un problema verbal que dice el ángulo de elevación del tope de un edificio desde un punto situado a 200 pies de la base del edificio es 51 grados. Vamos a suponer que el punto P, el punto desde el cual está situado a 200 pies, vamos a darle el nombre de P y el ángulo es este que está aquí, 51 grados. Nos piden hallar cuán alto es el edificio. Para ello, recuerde que esto es aquí perpendicular. Podemos darle el nombre de H a la altura del edificio y eso es lo que queremos encontrar. Entonces, analizando la figura y parándonos en este ángulo de 51 grados, observamos que lo que está al frente se llama cateto opuesto y el 200 haría parte como el cateto adyacente. Recuerde también que el ángulo recto siempre está apuntando, la puntita esta está apuntando hacia la hipotenusa, que en este caso no la conocemos. Ahora yo debo pensar cuál función trigonométrica me relaciona el opuesto y el adyacente. Eso es tangente. Tangente del ángulo, que en este caso es 51 grados, va a ser igual al opuesto, que es la H, dividido entre el adyacente, que son los 200 pies. De aquí despejamos la H y nos va a quedar que la H es igual a 200 por tangente de 51 grados. Déjame colocarlo aquí en paréntesis. Usando la calculadora vamos a tener que tangente de 51 grados, eso es 1.235. Y haciendo la multiplicación tenemos que H es aproximadamente, esto es aproximado, un valor aproximado de 247 pies. Debemos resolver la pregunta, responder la pregunta ¿cuán alto es el edificio? Entonces escribimos el edificio tiene una altura aproximada de 247 pies. Y ahí se acaba ese ejercicio. Veamos un segundo ejercicio. Dice que en un instante en que un helicóptero está a 1000 pies sobre la superficie, forma un ángulo de depresión de 22 grados con un bote. Entonces en la parte de arriba, lógicamente, está el helicóptero. Aquí está la horizontal, que es la del piloto, y la visual va por debajo. Ese ángulo, como es depresión, aquí me dicen, entonces este es 22 grados. La pregunta es cuán alejado está el bote del punto en la superficie exactamente debajo del helicóptero. Es decir, la pregunta es cuánto vale esta X, cuál es el valor de esa X. Entonces, este ejercicio podríamos hacerlo de dos maneras diferentes. Una podría ser observando que este ángulo de aquí es 90 grados y como ya yo sé que este es 22, yo podría decir que esto es 68 porque 90 menos 22 son 68. Conocido este ángulo de 68, entonces veo que la X sería el cateto opuesto y este que comparte el ángulo, este sería el cateto adyacente y trabajaría como en el ejemplo anterior. Tangente de 68 va a ser igual, déjame escribirlo por acá, por cuestiones de espacio, tangente de 68 grados va a ser igual a la X dividido entre el 1000. Paso el 1000 a multiplicar por la tangente de 68.
1000 por tangente de 68, y esto con la calculadora debe tirarme un valor aproximado de 2475.09. Esos son pies, de acuerdo a las unidades que están ahí. Usted debe responder la pregunta. Entonces, ¿cuán alejado está el bote? El bote está alejado una distancia de 2475.09 pies lejos de la desde el punto de la superficie debajo del helicóptero. Otra forma que quería comentarles que se puede hacer también es teniendo en cuenta que la horizontal de la visual del piloto y la del piso acá, esas dos rectas son paralelas, por lo tanto ese ángulo de 22 grados es alterno interno con este de acá, este es 22 grados también, y entonces si ahora trabajo con ese ángulo de 22, entonces el 1000 va a representar mi cateto opuesto y la X va a ser mi cateto adyacente. De manera que podría plantearlo también como tangente de 22 grados es igual a 1000 sobre la X. Despejando la X de ahí, sale el mismo valor. Sale que X es igual a 1000, pero esta vez hay que dividir entre tangente de 22. X es igual o aproximadamente también me va a dar 2475.09. Estas unidades son pies. Hay dos maneras diferentes de trabajar ese problema. Vamos a pasar ahora a probar este que está aquí, la parte A. Dice, vamos a probar que el área de un triángulo con dos lados de longitudes A, B y ángulo comprendido entre ellos es C. Esa área está dada por AB sobre 2 por seno de C. Entonces la A va a ser este valor de aquí. Tengo la A, tengo la B y conozco este ángulo que se llama C. Este ángulo es conocido. Entonces sabemos de geometría básica que el área de un triángulo es base multiplicada por la altura dividido entre 2. La base va a ser la B y entonces debo dibujar la altura. La altura se dibuja desde el vértice opuesto hasta ese segmento y va a ser perpendicular. Aquí debe ser perpendicular. Esto me está diciendo que la A va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Nos interesa encontrar H, que es la altura. Entonces, si estamos ubicados en el ángulo C, la H va a ser el cateto opuesto y la A va a ser la hipotenusa. Cateto opuesto, hipotenusa, la función trigonométrica que me ayuda a encontrarlo en ese caso sería seno de el ángulo C. Va a ser igual a la H, que es el opuesto, sobre la hipotenusa, que en este caso es la A. Despejando la H de ahí, tenemos que H es igual a A multiplicado por el seno de C. Ahora, esta H que usted encontró aquí la sustituye en la fórmula del área del triángulo y vamos a obtener B multiplicado por A seno de C dividido todo entre 2, pero lo voy a poner solamente el A y el B. Y vemos que esta que está aquí es la misma fórmula que nos están pidiendo allá arriba. Teniendo en cuenta esta fórmula, usted puede trabajar el ejercicio que tiene en la parte de arriba. Simplemente observe que la A y la B en ese caso son iguales. La A es igual a la B y es igual a 6. Y el ángulo C en ese caso son 60 grados. Ese es el ángulo C. Sustituyan la fórmula y ahí va a sacar el área del triángulo equilátero. Creo que hay otro problemita para acá abajo, bastante interesante, este de aquí. Dice que un rótulo en el tope de un edificio está iluminado por una luz de proyección L. Acá tenemos la luz en la parte de abajo, si lo observan, tenemos la luz. Aquí está la luz, está proyectando sobre el anuncio, que está a 100 pies. Tenemos aquí los 100 pies. Determine la altura del rótulo. Me están pidiendo encontrar esta
altura, que sería H, esta partecita de aquí, la altura del rótulo, que yo la llamé H, si los ángulos superior e inferior que forma la lámpara con la horizontal son 48 y 32 respectivamente. De acuerdo a lo que vemos ahí, 48 es el ángulo más grande, este de aquí es 32 y el rojo es 48, el más grande. Si nos paramos en el ángulo de 48, vemos que el opuesto es la y el cateto adyacente es el 100. Entonces tenemos tangente de 48 grados va a ser igual a Y sobre 100. Si usted despeja la Y, va a quedar que la Y es 100 multiplicado por tangente de 48 grados. De aquí me sale que el valor de la Y es 111.06. Ese es el valor de la Y. Ahora vamos a buscar el valor de la A. La A es el cateto opuesto del ángulo, pero de 32 grados solamente. El opuesto de 32 es la A. Entonces aplicamos lo mismo. Tangente de 32 grados es igual a la A sobre 100. De aquí despejamos y sale que la A va a ser igual a 100 por tangente de 32, que eso va a dar 62.49 aproximadamente. De modo que la altura que me están pidiendo, la altura del rótulo, que sería H, va a ser igual a la diferencia, 111.06 menos 62.49. Esto me va a dar aproximadamente 48.57 pies. Hay que escribir la respuesta en palabras. Es decir, la altura del rótulo es 48.57 pies. Y ya con esto pues termino el video de hoy. Muchas gracias por su atención.